Cuando me ascendieron a directora en la empresa donde había trabajado durante los últimos 8 años, sentí una oleada de orgullo que apenas cabía en mi pecho. Los años de noches sin dormir, los sacrificios interminables y los momentos en que dudé de mí misma se habían cristalizado en ese único anuncio. Mi nombre, Elena Ramírez, ahora aparecía en la puerta de cristal de una oficina en el 8º piso del edificio más prestigioso de Madrid. Mis padres, Manuela y Roberto, asistieron a la cena de celebración en El Botín, el restaurante más antiguo del mundo según el libro Guinness. Papá vestía su traje dominguero, ese que solo usaba para bodas y bautizos, y mamá lucía el collar de perlas que le regaló la abuela cuando cumplió 50 años. Los vi entrar al restaurante con pasos nerviosos, como si temieran no encajar en aquel lugar de manteles blancos y camareros de pajarita. Pero cuando me vieron, sus rostros se iluminaron con una sonrisa que reflejaba a la hija que siempre quisieron que fuera, exitosa, estable y admirada. Mi niña, la directora, repetía mamá entre sorbo y sorbo de vino tinto, mientras las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. Papá, menos expresivo pero igualmente emocionado, se limitaba a asentir con orgullo cada vez que alguien mencionaba mi logro. Sin embargo, esa noche percibí algo en sus miradas que no supe interpretar hasta más tarde. Entre brindis y felicitaciones, sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y expectativa que me resultó inquietante. No era solo orgullo lo que veía en ellos, era una especie de alivio, como si mi éxito fuera también su salvación. La cena transcurrió entre anécdotas de mi infancia y planes para el futuro. Mis compañeros de trabajo, algunos ahora subordinados, compartían mesa con mi familia en una extraña fusión de mundos que nunca antes habían coincidido. Mi jefe, don Alejandro, pronunció unas palabras sobre mi dedicación y talento que hicieron que mi padre se irguiera en su asiento como un pavo real. Siempre supimos que nuestra Elena llegaría lejos, comentó mi madre a la esposa de don Alejandro, como si mi éxito fuera resultado directo de su crianza, y no de mis propios esfuerzos. Pocos días después de aquella cena, mientras revisaba mi perfil en redes sociales durante un descanso, descubrí que mis padres habían publicado sobre mi ascenso. La publicación, adornada con emoticonos de aplausos y copas de champán, comenzaba con un «orgullosos de anunciar», que me hizo sonreír. Pero al seguir leyendo, mi sonrisa se congeló. Nuestra hija Elena, la nueva directora de marketing de Grupo Innovación, será quien financie la renovación de nuestro antiguo restaurante familiar, El Rincón de Manuela, en el barrio de Lavapiés. Pronto volveremos a disfrutar de las mejores tapas de Madrid. Me quedé mirando la pantalla incrédula. Nunca había pensado que había prometido tal cosa. El restaurante, cerrado hace 13 años debido a problemas financieros y al deterioro del local, había sido el sueño de mis padres durante décadas. Lo abrieron el año en que yo nací y lo mantuvieron a flote hasta que la crisis económica y la aparición de cadenas de comida rápida en el barrio lo hicieron inviable. Su cierre había sido doloroso, especialmente para mi padre, que nunca superó ver cómo descolgaban el letrero con nuestro apellido de la fachada. Al principio, intenté restarle importancia. Me dije que era solo el orgullo desmedido de unos padres que querían presumir ante amigos y familiares. Respondí a la publicación con un emoji de corazón, evitando confirmar o desmentir aquella afirmación que me comprometía sin mi consentimiento. Pero los susurros que siguieron entre los parientes fueron reveladores. Mi tía Carmen me llamó para preguntarme si podría contratar a mi primo Jaime como camarero cuando reabrieras el restaurante. Mi abuela Mercedes me envió una receta antigua de tortilla de patatas por WhatsApp para que la incluyeras en la nueva carta. De repente no era solo la hija que había triunfado, sino la benefactora que devolvería su esplendor al negocio familiar. El restaurante que una vez fue símbolo de esfuerzo compartido,
comenzó a sentirse como una cadena que estaban atando alrededor de mi cuello sin preguntarme si quería cargar con ella. Las paredes de aquel local, impregnadas del olor a aceite de oliva y ajo, que antes me traían recuerdos felices de mi infancia, ayudando a servir las mesas los domingos, ahora se alzaban en mi mente como muros de una prisión que no había elegido. Durante las comidas familiares de los domingos en casa de mis padres, en su pequeño piso de Vallecas, notaba cómo las conversaciones invariablemente derivaban hacia cuando el restaurante vuelva a abrir. Mamá hablaba de las cortinas nuevas que pondría, mientras papá discutía los proveedores de jamón ibérico que contactaría. Todo sonaba decidido, inevitable, como si mi participación fuera un hecho consumado y no una elección pendiente. El restaurante ya no era simplemente un lugar. Se había convertido en la materialización de una deuda invisible que, aparentemente, debía pagar por el simple hecho de haber tenido éxito. Mi ascenso, que debería haber sido un logro personal, se transformó en la solución a un problema familiar que nunca me había correspondido resolver. Y así, entre felicitaciones envenenadas de expectativas y sonrisas que escondían demandas no pronunciadas, la alegría de mi promoción se fue diluyendo como azúcar en café caliente. Lo que quedó fue un regusto amargo de obligación y la sensación creciente de que mi éxito no me pertenecía realmente a mí, sino a un sueño familiar que nunca pedí heredar. Las semanas posteriores a mi ascenso se convirtieron en una nebulosa agotadora de felicitaciones entrelazadas con recordatorios velados. Cada llamada telefónica de mis padres comenzaba con un ¿qué tal? ¿Te va en tu nuevo puesto? Y terminaba inevitablemente con alguna mención sobre el restaurante. Pasé por Lavapiés ayer y vi el local. Está pidiendo a gritos una reforma, me decía papá con una voz que intentaba sonar casual, pero que llevaba el peso de la expectativa. Mi madre empezó a hablar con naturalidad de arquitectos, contratistas y nuevos menús, como si la decisión ya hubiera sido tomada. Un martes por la tarde, mientras yo lidiaba con una crisis en la oficina, me envió fotos de azulejos andaluces. Estos quedarían preciosos en la barra, ¿no crees? Diciendo el mensaje. No respondí hasta la noche, cuando por fin pude salir del trabajo, agotada tras 14 horas frente al ordenador gestionando una campaña que se había ido al traste. Son bonitos. Fue todo lo que pude escribir evitando comprometerme. El tono de mis padres llevaba el confort de lo inevitable, como si mi papel ya no fuera mi elección sino una obligación cimentada por el éxito. Cada vez que venían a mi apartamento en Chamberí, traían carpetas con presupuestos, fotografías del local en sus buenos tiempos, incluso un borrador de contrato de alquiler que ya habían negociado con el propietario actual. Mira, Elena, solo son 4.000 euros al mes. Una ganga para estar en pleno centro, explicaba mi padre, desplegando papeles sobre mi mesa de comedor recién estrenada. Y el traspaso son 150.000, pero eso no es nada para ti ahora, ¿verdad? Al principio, intenté abordar el tema con suavidad. Durante una cena en casa de mis padres, mientras mi madre servía su famoso cocido madrileño, sugerí pasos más pequeños. ¿Y si empezamos con algo más modesto? Quizás un local más pequeño o incluso un food truck para probar el mercado actual. Propuse, intentando sonar entusiasta. El silencio que siguió fue tan espeso como la sopa que llenaba nuestros platos. Mi madre dejó el cucharón suspendido en el aire, como si hubiera dicho una blasfemia en plena misa. ¿Un food truck? ¿Quieres que tu padre con 63 años se meta en una furgoneta así a servir tapas como si fuera un hippie? Respondido, visiblemente ofendida. El rincón de Manuela es nuestra historia, Elena. No puedes reducir 40 años de tradición a una furgoneta con ruedas. Intenté explicar las realidades financieras. Les hablé de mi hipoteca recién adquirida, de los préstamos estudiantiles que aún pagaba, de la inestabilidad del sector de la restauración tras la pandemia.
pero cada argumento lógico se estrellaba contra un muro de decepción. Mi éxito no había sido suyo para celebrar solamente. Se había convertido en su fundamento para la expectativa. Pensábamos que entenderías lo importante que es esto para nosotros, murmuró mi padre, removiendo su cocido sin probar bocado. Después de todo lo que sacrificamos, para que estudiases en la mejor universidad. ¿Recuerdas cuando vendimos el coche para pagar tu máster en Londres? Y ahí estaba, la deuda emocional, la moneda con la que siempre me habían hecho pagar mis decisiones. No era solo el dinero lo que querían, era la validación de sus sacrificios, la prueba de que su inversión en mí había valido la pena. Cada comida familiar se transformó en una negociación no expresada. Mi silencio sopesado contra sus esperanzas. Mi hermano Carlos, que vivía en Valencia con su familia, me llamaba después de cada visita a Madrid. «Te están presionando demasiado, Elena», me decía con preocupación. «No es justo que pongan todo ese peso sobre ti». Pero incluso Carlos, en su aparente solidaridad, añadía su propia capa de presión. «Aunque si pudieras ayudarles, sería maravilloso. Sabes lo mucho que significaría para ellos». Las semanas se convirtieron en meses. En la oficina me esforzaba por demostrar que merecía el puesto, trabajando más horas que nadie, asumiendo proyectos imposibles, temiendo secretamente que cualquier tropiezo confirmara que no estaba a la altura. Y en casa cada llamada no contestada, así contestada a mis padres, se acumulaba como una culpa que me despertaba en mitad de la noche. Una tarde de viernes, tras una reunión particularmente tensa con el Consejo de Administración, encontré a mi madre esperándome en la recepción de la oficina. Estaba vestida con su mejor conjunto, el que usaba para las ocasiones especiales, y sostenía una carpeta azul entre las manos. «Mamá, ¿qué haces aquí?», pregunté, consciente de las miradas curiosas de mis compañeros. «Necesitaba verte, cariño, tengo noticias importantes», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Podemos hablar en privado?». La llevé a una sala de reuniones vacía sintiendo un nudo en el estómago que se apretaba con cada paso. Una vez dentro, abrió la carpeta y sacó un papel con el logotipo del Ayuntamiento de Madrid. «Han aprobado una subvención para negocios históricos que quieren reabrir», explicó pasándome el documento. «Cubrirían el 20% de las reformas si presentamos la solicitud antes del próximo mes. Solo necesitamos demostrar que tenemos el resto de la financiación asegurada». La miré, incrédula. «¿Y has venido hasta aquí para decirme esto?». «Es una oportunidad única, Elena. No podemos dejarla pasar». Su voz temblaba ligeramente. «Hemos hablado con el banco, pero necesitan un aval. Alguien con un trabajo estable, con ingresos demostrables». Dejé el papel sobre la mesa, sintiendo cómo el cansancio de meses se convertía en una rabia fría. «¿No has venido a contarme una noticia? Has venido a pedirme que firme como avalista». «No lo veas así, hija. Es una inversión en nuestro legado familiar». «¿Nuestro legado? ¿O tu sueño, mamá?». La discusión que siguió fue tensa, contenida por el cristal de la sala de reuniones que nos exponía a la vista de toda la oficina. Palabras como deber, familia e ingratitud flotaron entre nosotras como cuchillos afilados. Cuando finalmente se marchó, con la carpeta azul apretada contra su pecho y los ojos enrojecidos, me quedé sentada en la silla contemplando el Madrid nocturno a través de la ventana. El punto de inflexión llegó una semana después, cuando encontré en mi buzón una invitación formal, un sobre color crema con mi nombre escrito en caligrafía elegante. Dentro, una tarjeta anunciaba un gran encuentro familiar en un salón de eventos de Pozuelo de Alarcón. La fecha, el próximo sábado. El motivo, celebrar nuevos comienzos. Llamé inmediatamente a mi tía Isabel, la hermana menor de mi madre, siempre la más sincera de la familia. «¿Sabes algo de esta reunión, tía?»,
Pregunté sin rodeos. Su silencio inicial me dijo todo lo que necesitaba saber. Elena, cariño, comenzó con voz cauta. Tus padres han estado organizando esto durante semanas. Han invitado a toda la familia, incluso a primos que no vemos desde la comunión de Carlos. ¿Para qué? Otro silencio. Creo que deberías hablar con ellos directamente. Pero yo ya lo sabía. La reunión no era para discutir si yo pagaría la renovación del restaurante, sino cuándo. Mi éxito se había convertido en su solución, y su orgullo por mí se había transformado en derecho. Comprendí que me habían puesto en una posición imposible. Decir que no frente a toda la familia equivaldría a una traición pública. El salón de eventos Villa Andalucía resplandecía bajo el sol primaveral de Madrid. Ubicado en Pozuelo de Alarcón, era uno de esos lugares que intentaban recrear el encanto del sur de España en pleno centro peninsular. Paredes encaladas, patios con fuentes de azulejos y bugambillas trepando por columnas de falso mármol. Un sitio demasiado ostentoso para una simple reunión familiar, pensé mientras estacionaba mi Seat León en el aparcamiento casi lleno. Retrasé mi llegada deliberadamente, calculando cada minuto para no ser ni la primera ni la última en aparecer. Cuando entré al salón principal, el reloj marcaba las 2:15 de la tarde, y el lugar ya bullía de actividad. Al menos 40 personas conversaban en grupos, copas de vino español en mano, platos de jamón ibérico circulando entre risas y abrazos. Reconocí rostros que no veía desde hacía años. La prima Sofía con sus gemelos adolescentes, el tío Paco ahora completamente canoso, la abuela Mercedes en su silla de ruedas empujada por una cuidadora ecuatoriana. Todos vestidos con sus mejores galas, como si aquello fuera una boda o un bautizo, en lugar de una simple comida familiar. «Elena, por fin llegas», exclamó mi madre, abriéndose paso entre los invitados con los brazos extendidos. Vestía un traje de chaqueta color coral que nunca le había visto, y su pelo, habitualmente recogido en un moño práctico, estaba perfectamente peinado en ondas suaves. «Estábamos esperándote para empezar». Me dejé abrazar, sintiendo la rigidez en mi propio cuerpo, el esfuerzo que suponía mantener una sonrisa educada cuando lo que quería era dar media vuelta y marcharme. El perfume de mi madre, demasiado intenso para la ocasión, me envolvió como una nube asfixiante. «¿Empezar qué exactamente, mamá?», pregunté en voz baja solo para ella. Su sonrisa vaciló apenas un segundo. «La comida, cariño. Y después, tu padre quiere decir unas palabras. Es un día especial». Me condujo hacia una mesa principal decorada con un centro floral exuberante y tarjetas con los nombres de los comensales. La mía estaba justo en el centro, entre mis padres, como si fuera la homenajeada de alguna celebración que desconocía. Carlos, sentado frente a mí, me dirigió una mirada de disculpa que confirmó mis sospechas. Él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Al principio, la reunión se asemejaba a cualquier otro encuentro familiar. Conversaciones cruzadas sobre niños, trabajos y el eterno tema del tiempo. Platos que pasaban de mano en mano. Brindis improvisados por cualquier excusa. Mi tía Carmen presumía de su reciente operación de cadera. Ya puedo bailar sevillanas como a los 20. Mientras el tío Ernesto relataba por enésima vez su aventura de juventud recorriendo la Ruta 66 en moto. Pero bajo la superficie había una energía que no podía ignorar, un aire de anticipación, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando algo importante. Las miradas furtivas hacia mí, los cuchicheos que se interrumpían cuando me acercaba, la manera en que mi padre consultaba nerviosamente su reloj cada pocos minutos. Entre el plato principal y el postre, cuando el murmullo de las conversaciones empezaba a elevarse con el efecto del vino, mi padre se puso de pie y golpeó suavemente su copa con un tenedor. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. «Familia», comenzó con voz solemne,
Gracias a todos por estar hoy aquí. Algunos habéis venido desde muy lejos. Miré alrededor y vi a mi primo Javier, que había volado desde Tenerife con su esposa embarazada. A mi tía Lourdes, que había hecho un viaje de 6 horas en tren desde Galicia. Esto no era una reunión improvisada. Era un evento planeado con semanas, quizás meses de antelación. ¿Cómo sabéis?, continuó mi padre. Nuestra familia ha sido sinónimo de buena cocina en Madrid durante más de 4 décadas. El Rincón de Manuela no era solo un restaurante, era nuestro hogar, nuestro orgullo, el lugar donde muchos de vosotros celebrasteis vuestras comuniones, bodas, bautizos. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Algunas cabezas asintieron con nostalgia. Vi a mi abuela Mercedes secarse una lágrima con un pañuelo bordado. Cuando tuvimos que cerrar hace 3 años, fue como perder un miembro de la familia, prosiguió, su voz quebrándose ligeramente. Mi madre le tomó la mano en un gesto de apoyo. Pero hoy estamos aquí para anunciar que ese capítulo oscuro de nuestra historia familiar está a punto de terminar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí la boca seca, las palmas de las manos húmedas contra la tela de mi vestido. Ya sabía lo que venía, pero eso no lo hacía más fácil de soportar. Nuestra hija Elena, dijo girándose hacia mí con una sonrisa de orgullo que me atravesó como una daga, ha alcanzado el éxito que siempre supimos que lograría. Su reciente promoción a directora en Grupo Innovación no solo nos llena de orgullo como padres, sino que también abre nuevas posibilidades para todos nosotros. Los ojos de los presentes se volvieron hacia mí, algunos con sonrisas de aprobación, otros con expresiones expectantes. Me sentí como un animal acorralado, expuesto bajo los focos de un escenario que no había elegido. Elena ha decidido, continuó mi padre, pronunciando palabras que jamás habían salido de mi boca, invertir en nuestra tradición familiar, con una aportación de 600.000 euros. El Rincón de Manuela reabrirá sus puertas antes de Navidad, completamente renovado, pero manteniendo la esencia que todos recordáis y amáis. El aplauso que siguió me quemó por dentro, manos chocando con entusiasmo, exclamaciones de alegría, incluso silbidos de aprobación. Vi a mi tío Ernesto levantar su copa en mi dirección, a mi prima Sofía aplaudir con lágrimas en los ojos, todos celebrando una decisión que yo nunca había tomado, un compromiso que nadie me había consultado. En ese momento, me sentí menos como su hija y más como su cuenta bancaria, vestida de admiración, pero despojada de voluntad propia. La cifra mencionada por mi padre, 600.000 euros, flotaba en el aire como una sentencia. No era solo dinero, era la hipoteca de mi libertad, el precio de ser eternamente la hija que cumplió con su deber familiar. Cuando los aplausos finalmente se apagaron, mi padre añadió el golpe final. Y para que todos podáis ser parte de este nuevo comienzo, hemos preparado un pequeño regalo. Hizo un gesto a mi primo Jaime, que se acercó con una caja de cartón y comenzó a repartir sobres entre los invitados. Dentro encontraréis un bono para una cena completa cuando abramos, explicó mi madre tomando el relevo. Y también una invitación para la gran inauguración el próximo 15 de diciembre. Queremos que toda la familia esté presente para celebrar el renacimiento de nuestro legado. Más aplausos, más exclamaciones de alegría. Y yo, sentada en el centro de todo aquel espectáculo, mantenía una sonrisa congelada, mientras por dentro una tormenta de incredulidad y rabia crecía sin control. No solo habían comprometido mi dinero sin mi permiso, también habían fijado una fecha. Habían hecho promesas a toda la familia. Habían creado una red de expectativas de la que sería imposible escapar, sin convertirme en la villana de la historia. Mientras los postres, una elaborada tarta con el logo del restaurante dibujado en chocolate, circulaban por las mesas, las conversaciones a mi alrededor se centraban exclusivamente en los planes futuros.
Mi tía Carmen discutía la posibilidad de celebrar allí el bautizo de su nieto aún no nacido. Mi primo Alberto sugería ampliar la carta con opciones veganas para atraer a los jóvenes. Incluso Carlos, que debería entender mejor que nadie mi posición, se había unido al entusiasmo colectivo y hablaba de organizar cenas de empresa en el restaurante renovado. Me sentía como una extraña en mi propia piel, observando aquella escena como si fuera una espectadora externa. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi éxito profesional se había convertido en un cheque en blanco para los sueños ajenos? La certeza de que tenía que hacer algo, de que no podía permitir que aquella farsa continuara, crecía dentro de mí con cada minuto que pasaba. Cuando el café fue servido, algunos invitados se acercaron a mi silla para felicitarme personalmente. Abrazos, besos, palmadas en el hombro como si hubiera hecho algo extraordinariamente generoso. «¡Qué orgullo deben sentir tus padres!», me dijo mi tío Paco con los ojos brillantes por la emoción o quizás por el vino. No todas las hijas saben devolver así lo que han recibido. Después de que los aplausos se desvanecieron, las conversaciones se arremolinaron a mi alrededor como un enjambre de abejas. Parientes que apenas recordaba discutían con entusiasmo sobre la distribución de las mesas, el color de las paredes, incluso el tipo de vajilla que debería usarse en el rincón de Manuela renovado. Todo se discutía con una facilidad pasmosa, como si mi consentimiento fuera irrelevante, como si yo fuera simplemente la cuenta bancaria que financiaría sus fantasías colectivas. Mi prima Lucía, a quien no veía desde hacía al menos 3 años, se sentó junto a mí con una copa de cava en la mano. «Qué generosa eres, Elena. Papá siempre dice que las mujeres Ramírez somos las que mantenemos unida a esta familia». Sus palabras, aunque bien intencionadas, cayeron como piedras en mi estómago. No me sentía generosa, me sentía robada. Algunos incluso me felicitaban por ser tan desprendida, elogiando una decisión que jamás había tomado. Mi antiguo profesor de piano, don Gerardo, ahora un anciano de 70 años que seguía siendo amigo cercano de mi padre, me tomó ambas manos entre las suyas. «Tu abuelo Manuel estaría tan orgulloso», me dijo con voz temblorosa por la emoción. Siempre decía que su restaurante era como un hijo más. Ahora tú le devuelves la vida. Permanecí sentada allí, externamente tranquila, mientras dentro de mí se gestaba una tormenta de incredulidad y rabia. Observé a mi alrededor la sala decorada con fotos antiguas del restaurante. Mi abuelo cortando jamón, mi abuela preparando tortilla, mis padres jóvenes sirviendo mesas, yo misma de niña con un pequeño delantal, ayudando a colocar servilletas los domingos. Toda una narrativa visual, cuidadosamente dispuesta, para reforzar la idea de que aquel negocio era nuestro, destino compartido, nuestra identidad colectiva. Mi madre circulaba entre los invitados como una mariposa social, recogiendo felicitaciones y sugerencias, ocasionalmente lanzándome miradas de orgullo mezclado con lo que me pareció un atisbo de preocupación. ¿Acaso temía que yo rompiera el hechizo? ¿Que me levantara y gritara la verdad en medio de aquel teatro familiar? Carlos se acercó a mí durante un momento de relativa calma, cuando la mayoría de los invitados se habían trasladado a la terraza para fumar o tomar el aire. «No tenía ni idea de que planeabas esto», murmuró, inclinándose para que solo yo pudiera oírle. «Mamá y papá me dijeron que ya lo habíais acordado todo». Lo miré sintiendo cómo la rabia se enfriaba y cristalizaba en algo más duro. «No acordamos nada, Carlos. Esta es la primera vez que escucho hablar de 600.000 euros». Su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad, y luego a algo parecido a la compasión. «Pero sí, ¿por qué no has dicho nada? ¿Por qué no les has desmentido ahí mismo?» Era una buena pregunta. ¿Por qué me había quedado callada? ¿Por qué no me había levantado en medio del discurso de mi padre para aclarar que nunca había ofrecido tal cantidad, que nunca había prometido salvar el negocio familiar? La respuesta era tan simple como dolorosa, porque sabía exactamente lo que sucedería. Las miradas de decepción, los murmullos de crítica, el juicio silencioso de toda una familia que me consideraría ingrata, egoísta,
una traidora a la sangre. ¿Y arruinar esta farsa perfectamente orquestada? Respondí con una amargura que sorprendió incluso a mí misma. Dime, Carlos, ¿tú lo habrías hecho? Su silencio fue respuesta suficiente. Carlos, mi hermano mayor, el supuesto rebelde que se había marchado a Valencia para escapar de las expectativas familiares, tampoco habría tenido el valor de enfrentarse al peso de la tradición Ramírez. El evento continuó como una pesadilla en cámara lenta. Hubo más discursos, más brindis, incluso un improvisado espectáculo de flamenco, a cargo de las hijas gemelas de mi prima Sofía. A las 6 de la tarde, cuando la reunión finalmente comenzó a disolverse, me sentía física y emocionalmente agotada. Mi padre me buscó entre la multitud que empezaba así a despedirse. Tenía las mejillas sonrojadas por el vino y la emoción, y los ojos brillantes de una felicidad que me resultó insoportable. ¿No ha sido maravilloso, cariño?, puso pasando un brazo por mis hombros. ¿Has visto la cara de la abuela? Hacía años que no la veía tan contenta. Asentí mecánicamente, incapaz de articular palabras que no fueran una confrontación directa. No era el momento ni el lugar para la verdad, me dije. O quizás simplemente me faltaba el valor. Mañana llamaré al arquitecto, continuó, ajeno a mi tormento interior. Ya tiene los planos preliminares. Si los aprobamos esta semana, podríamos empezar las obras a principios del mes que viene. Papá, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Tenemos que hablar de esto. Yo nunca... Pero me interrumpió con un abrazo repentino, fuerte, cargado de una emoción que me dejó sin palabras. Lo sé, hija, lo sé. Es mucho dinero, pero tu madre y yo confiamos en ti. Siempre has sido la inteligente, la responsable. Si alguien puede hacer que el restaurante vuelva a ser lo que era, eres tú. Me quedé paralizada, atrapada entre el amor por mi padre y la sensación de estar siendo manipulada con una maestría digna de un mejor propósito. ¿Cómo explicarle que el restaurante, ese lugar que para él representaba su vida entera, para mí era simplemente un recuerdo de infancia, no un sueño al que quisiera encadenar mi futuro? Pensé en los años que había pasado trabajando para conseguir este ascenso, en las noches sin dormir preparando presentaciones, los fines de semana sacrificados, las vacaciones canceladas por proyectos urgentes. Ninguna de esas noches había estado dedicada a cargar con el peso del negocio familiar. Sin embargo, aquí estaba, posicionada como la salvadora de un sueño que nunca fue mío. Los 600.000 euros no eran solo una cifra, eran el precio de quedar atrapada por expectativas que crecían sin mi consentimiento. Si cedía ahora, sabía que me convertiría para siempre en la hija que pagaba, no en la mujer que elegía. Mientras conducía de regreso a mi apartamento en Chamberí, con el atardecer madrileño tiñendo el cielo de naranja y púrpura, las palabras que no había dicho pesaban en mi garganta como piedras. El tráfico avanzaba lentamente en la M30, dándome demasiado tiempo para pensar, para revivir cada momento de aquella tarde surrealista. Mi teléfono no dejaba de sonar con notificaciones, mensajes de familiares agradeciendo la maravillosa noticia, primos ofreciéndose para ayudar con la decoración. Incluso una nota de voz de mi abuela Mercedes, su voz quebrada por la edad y la emoción, bendiciéndome por devolver el alma a la familia. Aparqué el coche en el garaje subterráneo de mi edificio y me quedé sentada en la oscuridad, con el motor apagado y las manos aún aferradas al volante. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? ¿En qué momento había perdido la capacidad de establecer límites? De decir simplemente no. El restaurante, que una vez fue un lugar cálido de recuerdos infantiles, se había convertido en un símbolo de obligación. Cada azulejo, cada mesa, cada plato de aquel negocio, imaginariamente renovado, representaba ahora un trozo de mi libertad que estaba siendo negociada sin mi permiso.
Subí a mi apartamento, un espacio que había decorado cuidadosamente para que reflejara quién era yo, no quién mis padres esperaban que fuera. Paredes blancas con cuadros de arte contemporáneo, muebles modernos de líneas limpias, libros de marketing y psicología en lugar de recetarios de cocina tradicional. Este era mi refugio, el territorio que había conquistado con mi propio esfuerzo. Me serví una copa de vino tinto y salí al pequeño balcón que daba a una calle tranquila. Abajo, Madrid continuaba su vida nocturna, parejas paseando, grupos de amigos dirigiéndose a bares, turistas consultando mapas bajo las farolas. Todos ellos ajenos al drama que se desarrollaba en mi interior, a la batalla entre el deber familiar y la autonomía personal. La semana siguiente a la reunión familiar transcurrió en un extraño limbo. En la oficina me sumergí en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a mis colegas más cercanos. Llegaba la primera, me iba la última, y durante las horas intermedias apenas levantaba la vista de los informes y proyecciones que inundaban mi escritorio. Era más fácil enfrentarse a los desafíos profesionales, con sus problemas concretos y soluciones medibles, que a la nebulosa emocional que me esperaba cada vez que mi teléfono mostraba mamá o papá en la pantalla. Les evitaba con una serie de excusas que sonaban cada vez más huecas incluso para mí. Reuniones de última hora, cenas de negocios, deadlines imposibles. Cuando finalmente no pude esquivar más sus llamadas, las conversaciones fueron breves y superficiales. Ellos hablaban de plazos, presupuestos, decisiones ya tomadas, y yo respondía con monosílabos y promesas vagas de hablarlo el fin de semana. El viernes por la noche, mientras revisaba mi correo electrónico antes de acostarme, encontré un mensaje de mi padre con el asunto documentos para revisar. El cuerpo del correo era escueto. Elena, necesitamos que firmes estos papeles antes del lunes para poder avanzar con el banco. Un abrazo, papá. Adjuntos había 3 archivos PDF. Una solicitud de préstamo donde figuraba como avalista, un contrato de alquiler del local a nombre de una sociedad limitada que aún no existía, y un presupuesto detallado de obras por valor de 457.000 euros. Contemplé los documentos en la pantalla de mi ordenador durante lo que pareció una eternidad. Cada línea, cada cifra, cada cláusula representaba un lazo más que intentaban atar alrededor de mi vida, sin preguntarme si quería llevarlo. No era solo el dinero, que ya de por sí suponía prácticamente todos mis ahorros y me obligaría a hipotecarme de nuevo. Era el compromiso implícito de dedicar tiempo, energía y futuro a un proyecto que nunca había elegido. Esa noche apenas dormí, di vueltas en la cama, imaginando escenarios, ensayando conversaciones difíciles, buscando palabras que pudieran expresar mi negativa, sin provocar una ruptura familiar irreparable. Hacia las 4 de la madrugada, agotada pero incapaz de conciliar el sueño, me levanté y encendí mi ordenador. Abrí una carpeta protegida con contraseña, un espacio digital que contenía lo que yo consideraba mis sueños personales, aquellos que nunca había compartido con mi familia por temor a que los encontraran triviales o egoístas. Allí estaban las fotos que había guardado durante años, cabañas en montañas, casas de piedra en pueblos remotos, espacios pequeños pero perfectos, donde imaginaba una vida diferente, lejos del ruido de Madrid, lejos de las expectativas ajenas. No era solo una fantasía, era un plan que había estado nutriendo en secreto. Durante los últimos 2 años, había estado investigando propiedades, consultando hipotecas, calculando costes de rehabilitación. Entre los archivos encontré una carpeta etiquetada Sierra de Guadarrama. La abrí y contemplé las imágenes que había recopilado durante mi última excursión, 3 meses atrás. Una pequeña parcela con vistas al valle, un terreno modesto pero suficiente, con un arroyo cercano y árboles centenarios que ofrecían sombra natural. Y lo más importante,
ya era mío. Había firmado la escritura la semana anterior a mi ascenso, comprometiendo gran parte de mis ahorros en lo que consideraba mi verdadera inversión en felicidad. El amanecer me encontró sentada frente al ordenador, con una decisión tomada y un plan formándose en mi mente. No sería una confrontación directa, no sería un portazo ruidoso, sería algo más sutil pero igualmente definitivo. Una demostración silenciosa de que mi vida me pertenecía a mí, no a las expectativas de mi familia. Pasé el sábado organizando documentos, imprimiendo fotografías, preparando con meticulosidad lo que consideraba mi declaración de independencia. No respondí a las 3 llamadas de mi madre ni a los mensajes cada vez más urgentes de mi padre. El domingo por la mañana, después de una noche sorprendentemente tranquila, me vestí con cuidado. Vaqueros, camisa blanca, botas cómodas. Ropa práctica, no para impresionar sino para sentirme yo misma. Conduje hasta Vallecas, al piso de mis padres, sabiendo que estarían en casa después de misa, probablemente preparando la comida dominical a la que nunca había confirmado que asistiría. El barrio donde crecí me recibió con su familiar mezcla de olores. Churros recién hechos de la churrería de la esquina. El detergente con aromas a limón que las amas de casa tradicionales como mi madre seguían usando para fregar los portales. Aparqué frente al edificio donde había pasado mi infancia y adolescencia, un bloque de pisos de los años 70, humilde pero dignamente mantenido. La sensación de volver a casa siempre había sido reconfortante. Hoy venía acompañada de un nudo en el estómago que se apretaba con cada paso hacia el portal. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera usar mis llaves. Me esperaba, por supuesto. Probablemente había estado vigilando la calle desde la ventana del salón, ansiosa por esta visita que ella interpretaría como el momento de concretar detalles, de sellar el acuerdo tácito. «Elena, cariño, por fin vienes», dijo, abrazándome con esa efusividad mediterránea que siempre me había hecho sentir simultáneamente querida y asfixiada. «Tu padre está terminando de hacer la paella. Ya sabes cómo se pone cuando cocina. Parece que está realizando una operación a corazón abierto». La seguí hasta la cocina, donde efectivamente mi padre se afanaba sobre una paellera de tamaño familiar, midiendo el azafrán con precisión científica. Levantó la vista al verme entrar y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que hizo que mi determinación flaqueara por un instante. «Mi directora favorita», exclamó, limpiándose las manos en el delantal antes de abrazarme. «Justo a tiempo. ¿Viste los documentos que te envié? Necesitamos llevarlos al banco mañana a primera hora». No respondí inmediatamente. Me senté a la mesa de la cocina, esa misma mesa de formica azul, donde había hecho los deberes durante años, donde había llorado mis primeras decepciones amorosas, donde había celebrado mis primeras victorias académicas. Abrí mi bolso y saqué el sobre grande que había preparado. «He visto los documentos», dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. «Y tengo algo que enseñaros». Mi madre se sentó frente a mí, la expectación dibujada en sus facciones. Mi padre, después de bajar el fuego bajo la paella, hizo lo mismo. Ambos miraban el sobre como si contuviera la respuesta a una pregunta que llevaban haciéndose toda la vida. Con movimientos deliberadamente lentos, extraje del sobre un conjunto de fotografías y un documento que había preparado días atrás, insegura de si alguna vez me atrevería a usarlos. Las coloqué sobre la mesa. Imágenes brillantes de una parcela en la montaña, con vistas panorámicas al Valle de los Oya, planos arquitectónicos para una cabaña de madera de diseño sostenible, y junto a ellos, la escritura de propiedad, con mi nombre claramente visible. «¿Qué es esto?», preguntó mi madre tomando una de las fotografías. «Mi inversión», respondí simplemente. «Compré este terreno hace 3 semanas. La constructora empieza las obras el mes que viene. Para febrero tendré mi propia casa allí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre miraba las fotos con una expresión indescifrable, pasando de una a otra, como si buscara algún mensaje oculto. Mi padre, en cambio,
Se había quedado inmóvil, la escritura en sus manos, sus ojos fijos en mi nombre impreso bajo el epígrafe propietario. Pero, ¿y el restaurante? Logró articular finalmente mi madre, su voz apenas un susurro. Nunca prometí financiar el restaurante. Dije con la mayor suavidad posible, pero sin dar espacio a ambigüedades. Esa fue una decisión que tomasteis por mí, sin consultarme. Pensábamos que te haría ilusión. Intervino mi padre dejando la escritura sobre la mesa como si de repente le quemara entre los dedos. Es nuestro legado familiar, Elena. Es vuestro sueño, papá, corregí, manteniendo un tono respetuoso, pero firme. Y lo respeto profundamente, pero tengo mis propios sueños, mis propias prioridades. Una cabaña en la montaña. Mi madre pronunció las palabras como si describiera algo incomprensible, casi ofensivo. ¿Ese es tu gran sueño? ¿Alejarte de tu familia? Respiré hondo antes de responder, sabiendo que cada palabra podría ser malinterpretada, tergiversada por el dolor del rechazo. No se trata de alejarme, se trata de construir mi propio espacio, mi propio futuro. El dinero que tengo, que he ganado con mi esfuerzo, no es suficiente para financiar el restaurante y también mis propios proyectos. He tenido que elegir. ¿Y has elegido esto? Mi padre señaló las fotografías con un gesto que pretendía ser neutral, pero que resumaba decepción. He elegido mi vida. Respondí con sencillez. Mi versión de la felicidad. Salir de aquel piso en Vallecas después de mostrarles mis planes fue como caminar sobre hielo fino, cada paso medido, consciente de que cualquier movimiento brusco podría provocar una ruptura catastrófica. La paella quedó olvidada en el fuego. Mi madre se retiró al dormitorio sin decir palabra, y mi padre, en un gesto que me partió el alma, recogió meticulosamente las fotografías y documentos para devolverlos al sobre, como quien guarda evidencias de una traición. Entiendo que tienes que vivir tu vida, dijo finalmente, su voz un equilibrio precario entre la comprensión y el reproche. Pero no entiendo por qué no podías haber hablado con nosotros antes de todo esto. Su mano hizo un gesto vago que abarcaba tanto las fotografías de mi terreno como el recuerdo de la reunión familiar, ese espectáculo orquestado para comprometerme públicamente. Quise responderle que precisamente esa había sido mi intención durante meses, que había intentado sugerir, insinuar, explicar mis reservas sobre el proyecto del restaurante, que cada vez que había abierto la boca para expresar mi opinión, sus expectativas y las de mi madre habían ahogado mis palabras antes incluso de pronunciarlas. Pero entendí que ese no era el momento para justificaciones o reproches mutuos. El daño ya estaba hecho, por ambas partes. Conduje de regreso a mi apartamento en Chamberí, con una extraña mezcla de culpa y liberación. El peso de la decepción de mis padres era tangible, como si lo hubiera empaquetado y colocado en el asiento del copiloto. Pero junto a él viajaba también un sentimiento nuevo, una ligereza que no había experimentado en meses, la sensación de haber recuperado el control sobre mi propia narrativa. Los días siguientes fueron un ejercicio de equilibrio emocional. En la oficina mantenía la compostura profesional que se esperaba de una directora recién nombrada. Dirigía reuniones, tomaba decisiones, proyectaba la imagen de seguridad y competencia que me había costado años construir. Pero cada noche, al volver a casa, me enfrentaba al silencio de mi teléfono. Ninguna llamada de mis padres y a la avalancha de mensajes confusos de familiares que habían comenzado a enterarse de que el gran proyecto de reapertura del restaurante estaba, cuando menos, en suspenso. ¿Es verdad que te has echado atrás?, preguntaba mi tía Carmen sin rodeos. Tu padre está destrozado, añadía mi tío Ernesto. La abuela no entiende qué ha pasado, escribía mi prima Sofía. Cada mensaje era como una pequeña acusación, un dedo señalando mi supuesta traición al sueño colectivo. Carlos fue el único que mostró algo parecido a la comprensión.
Me llamó un martes por la noche, después de hablar con nuestros padres. No voy a decirte que lo entiendo completamente, confesó, su voz suavizada por la distancia. Pero respeto tu decisión. Al fin y al cabo, es tu dinero y tu vida. ¿Cómo están?, pregunté, refiriéndome a nuestros padres. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Dolidos, respondió finalmente. Confundidos. Mamá dice que no es por el dinero, sino por la forma, que anunciarlo así delante de toda la familia. Yo no anuncié nada. Le interrumpí, sintiendo como la frustración resurgía. Ellos lo hicieron sin consultarme. Otra pausa. Lo sé, se lo he dicho, pero ya sabes cómo son. En su cabeza, tu ascenso y tu aumento de sueldo eran, no sé, como una señal del destino, como si el universo conspirara para que el rincón de Manuela volviera a abrir. Después de colgar me quedé contemplando las luces de Madrid desde mi ventana. La ciudad seguía su ritmo imperturbable, ajena a los pequeños dramas que se desarrollaban en cada hogar. En algún lugar de Vallecas, mis padres estarían cenando en silencio, quizás intercambiando teorías sobre dónde se habían equivocado conmigo, en qué momento su hija perfecta se había convertido en esta extraña egoísta, que prefería una cabaña solitaria a la gloria del negocio familiar. El viernes siguiente, tomé una decisión impulsiva. En lugar de quedarme en Madrid para el fin de semana, como solía hacer, llené el maletero de mi coche con herramientas básicas, algo de comida, una tienda de campaña y saco de dormir. A las 6 de la mañana del sábado, estaba conduciendo hacia la Sierra de Guadarrama, hacia mi terreno, hacia ese futuro que había elegido para mí misma. El camino desde la carretera principal hasta mi parcela era poco más que un sendero de tierra, bordeado por robles y pinos centenarios. Aparqué donde terminaba el camino transitable y caminé el último tramo, sintiendo cómo con cada paso dejaba atrás el ruido de Madrid, las expectativas familiares, la Elena directora perfecta que todos querían que fuera. Mi terreno me recibió con la serenidad que recordaba. 3.000 metros cuadrados de suave pendiente, con vistas al valle y las montañas al fondo. El arroyo que marcaba uno de los límites de la propiedad cantaba su melodía continua, más abundante ahora después de las lluvias de otoño. Instalé mi tienda de campaña bajo un viejo roble, desempaqué mis provisiones y por primera vez en semanas respiré profundamente. Pasé el día recorriendo cada rincón de mi propiedad, tomando medidas, haciendo planes, imaginando dónde estaría la cabaña, dónde plantaría un huerto, dónde construiría una terraza para contemplar las puestas de sol. Era un espacio modesto comparado con la grandiosidad del restaurante soñado por mis padres, pero era mío, elegido por mí, pagado con mi esfuerzo. Esa noche, sentada junto a una pequeña hoguera controlada, bajo un cielo estrellado que Madrid me había hecho olvidar, tomé mi teléfono y contemplé la pantalla. Tenía señal, aunque débil. Dudé unos instantes y luego, siguiendo un impulso, abrí la cámara y me tomé una selfie con las montañas y el cielo nocturno de fondo. Mi rostro, iluminado por el fuego, mostraba una sonrisa que no había visto en el espejo en meses. Era la sonrisa de alguien que, por fin, ha encontrado su lugar. Adjunté la foto a un mensaje para mis padres. Este es mi sueño. Me gustaría que algún día lo entendierais y lo compartierais conmigo. Os quiero. Envié el mensaje y apagué el teléfono inmediatamente, no por miedo a su respuesta, sino porque quería preservar este momento, este sentimiento de paz, sin interrupciones del mundo exterior. El domingo por la tarde, al regresar a Madrid, encendí el teléfono esperando encontrar mensajes de reproche o, peor aún, silencio. En su lugar, había un único mensaje de mi padre. La cabaña necesitará una buena cocina. Tu madre y yo podríamos ayudarte con el diseño, si quieres. No era una aceptación completa. No era el final feliz de una película donde todos se abrazan y olvidan los malentendidos. Era un pequeño paso,
una grieta en el muro de expectativas y tradiciones que nos separaba. Era, sobre todo, un reconocimiento tácito de que mi vida me pertenecía. En las semanas que siguieron, la relación con mi familia fue transformándose lentamente. Algunos parientes me evitaban en las reuniones ocasionales, otros murmuraban a mis espaldas, y mis padres alternaban entre un silencio dolido y tímidos intentos de reconciliación. Pero yo me mantuve firme. El terreno en la sierra se convirtió en mi refugio de fin de semana, el lugar donde recargaba energías para enfrentar no solo las presiones laborales, sino también el lento proceso de redefinir mi lugar en la dinámica familiar. La cabaña comenzó a construirse a finales de noviembre. Opté por un diseño sostenible con materiales locales y energías renovables. Una estructura que se integraba en el entorno en lugar de imponerse sobre él. Cada decisión, desde el tipo de madera hasta la orientación de las ventanas, era exclusivamente mía. No consultaba, no buscaba aprobación, no esperaba el visto bueno de nadie. Era una libertad embriagadora y a veces aterradora. Mi madre me llamó un día, cuando la estructura básica de la cabaña ya estaba levantada. «Tu tía Carmen dice que estás construyendo una casa en el monte», comentó, como si fuera un rumor que acababa de escuchar y no un hecho que conocía desde hace meses. «Es una cabaña», corregí suavemente. «No muy grande, pero suficiente para mí». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarla en la cocina del piso de Vallecas, quizás preparando la cena, el teléfono sujeto entre el hombro y la oreja mientras cortaba verduras. «¿Puedo verla algún día?», preguntó finalmente, su voz más pequeña de lo que la recordaba. La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que mostraba interés genuino por mi proyecto, sin compararlo con el restaurante, sin teñirlo de reproche. «Claro», respondí, sintiendo cómo algo se aflojaba en mi pecho. «Cuando quieras. Este domingo», propuso con una timidez impropia de ella. «Tu padre y yo podríamos llevar algo para comer, una paella quizás». Sonreí aunque ella no podía verme. «Este domingo sería perfecto, pero no hay cocina todavía, solo una placa de camping». «No importa», respondió, y me pareció detectar algo parecido a entusiasmo en su voz. «Nosotros llevamos todo lo necesario». Aquel domingo de diciembre, con el aire frío de la sierra cortando las mejillas y el sol pálido de invierno filtrándose entre los pinos, mis padres visitaron por primera vez mi terreno. Vi cómo mi padre examinaba con ojo crítico la estructura de la cabaña, cómo mi madre recorría el perímetro de la propiedad con pasos cautelosos pero curiosos. Los observé intercambiar miradas, gestos, palabras murmuradas que no alcancé a oír. Comimos paella sentados sobre troncos alrededor de una mesa improvisada, con mantas sobre los hombros para combatir el frío. La conversación fue superficial al principio, casi forzada. El tiempo, mi trabajo, los achaques de la abuela. Pero a medida que la tarde avanzaba, algo fue cambiando. Mi padre comenzó a sugerir mejoras para la cabaña, un sistema de recogida de agua de lluvia, un aislamiento específico para el clima de montaña. Mi madre, sorprendiéndome, habló de plantas que crecerían bien a esta altitud, de cortinas que combinarían con la madera de las paredes. No mencionaron el restaurante ni una sola vez. No hubo reproches velados, no hubo suspiros nostálgicos por lo que podría haber sido. Solo estábamos allí, 3 adultos compartiendo una comida en un terreno que representaba no solo mi independencia, sino también, quizás, una nueva forma de relacionarnos. Al despedirnos, cuando ya el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, mi padre me abrazó con una fuerza que me recordó a mi infancia. «Es un buen lugar», murmuró contra mi pelo. «Diferente a lo que imaginaba para ti, pero bueno». «Gracias, papá», respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con asomar. Mi madre, siempre más práctica, ya estaba haciendo planes. «La próxima vez traeremos las cortinas. Y necesitas más mantas, hace mucho frío aquí arriba».
Los vi marcharse en su viejo Seat Ibiza, el mismo coche que conducían desde que yo tenía memoria. Se alejaron por el camino de tierra, cada vez más pequeños hasta desaparecer entre los árboles. Me quedé allí, de pie frente a mi cabaña a medio construir, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Comprendí entonces que el éxito significa poco si se convierte en una herramienta para las ambiciones de otros, que el verdadero logro no es solo alcanzar una posición de poder, sino tener el coraje de proteger tu libertad dentro de ella. Y aunque mis padres se habían quedado sin palabras aquella tarde en su cocina de Vallecas, yo había encontrado mi propia voz en el silencio que creé.